Entonces, no vamos a avanzar. La familia no avanza, los matrimonios no avanzan y la iglesia pues tampoco avanza, ¿verdad? Porque cada quien está jalando para su lado. Hablamos de que el principal obstáculo para que se dé la unidad es la división, el espíritu de división, ¿verdad? Lo hablamos en la primera plática. Después hablamos de que para llegar a la unidad tenemos que transitar por el espíritu de servicio. Si no hemos sido llenos y no hemos sido saturados del espíritu de servicio y aprendemos a servirnos unos a otros dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de la iglesia, no vamos a poder avanzar. No levanten la mano, hermanas, pero ¿a cuántas de ustedes les sirvieron esta semana, como dijimos la semana pasada? No balconen a nadie, espérense nomás. Con su pura cara me doy cuenta. La mayoría como que dicen, como que a mí no me tocó. Ok, varones, tenemos que servir por favor a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras hijas. Tenemos que empezar a desarrollar ese espíritu de servicio. Hablando del espíritu de servicio, antes de entrar al tema de hoy, estuve leyendo y hay infinidad de estudios bíblicos acerca del servicio. Hay libros escritos acerca del servicio, imagínense, libros teológicos acerca de lo que es el servicio. Y yo estoy pensando, ¿qué tan difícil es entender servir? Necesitamos un libro con explicaciones teológicas para entender lo que hizo Jesús de lavarle los pies a los discípulos o de partir el pan y de darles. O sea, no es tan complicado servir, porque a veces pensamos, es que el servicio a la iglesia es, híjole, cuando yo esté ya debidamente preparado y capacitado, entonces voy a servir. No, con levantar un papel ya está sirviendo. Con atender un grupo de niños está sirviendo. Con atender a los niños en el cunero ya está sirviendo. Con pasar ahí las proyecciones de acá ya está sirviendo. Con darle el vasito de agua al que está acá enfrente ya está sirviendo. Servicio no tiene nada de complicado. Servir quiere decir servir. ¿Qué quiere decir servir? Servir. ¿Y cómo servimos? Pues sirviendo. ¿Ya? Ahí está todo el curso completo de servicio. ¿Cómo le hago para servir? ¿Y el que no sirve? Punto. ¿Para qué le hacemos más? ¿Ok? Entonces, para poder hablar de la unidad, tenemos que pasar a través de un verdadero espíritu de servicio. Si no hay un verdadero espíritu de servicio dentro de nosotros, no vamos a poder lograr la tan ansiada unidad. Ahora, vamos a entrar al tema de hoy. Hoy es el tema, el espíritu de unidad. Cuando Jesús es crucificado, pareciera en ese momento de la cruz que esa unidad que se había logrado, acuérdense que Jesús trabaja con 12 hombres. ¿Qué características tenían esos hombres? Eso va a ser tema para otra serie que se llama 12 hombres comunes y corrientes. Pero en general, ¿qué características tenían esos hombres? Eran 12 hombres, algunos de ellos eran pescadores, la mayoría. Algunos de ellos eran de posición más o menos acomodada dentro de la sociedad judía. Algunos de ellos eran no tan bien vistos, como Mateo era cobrador de impuestos, trabajaba para el IRS y nadie lo quería. Y había diferentes características y todos tenían diferentes temperamentos, diferente carácter, todos eran muy diferentes. Sin embargo, Jesús logró en 3 años poder juntar ese grupo y lograr una unidad que estaba muy por encima de todo lo que ellos hubieran podido imaginar. Pedro jamás se hubiera imaginado ser cuate de Mateo. Mateo era el que le transaba cada vez que Pedro iba a pescar. Apenas iba saliendo Pedro con su pesca y ya estaba Mateo ahí. ¿Cuántos pececitos, Pedro? Te toca tanto. Y tenía que pagar los impuestos. Muchos de estos discípulos a lo mejor iban caminando y en medio del camino a veces se sentaba Mateo ahí con sus cuates y tenías que pagar cuota por caminar por los caminos de Roma, igual que en México, ¿no? Tu caseta de cobro ahí, pero en la calle, man, ni siquiera en la autopista, en la vil calle tenías que pagar tu impuesto. Ibas al templo,
aparte de dar tus ofrendas en el templo, tenías que pagar el impuesto del templo. ¿Y quién era el que cobraba todo eso? El Mateo. Entonces imagínense cómo Jesús logra que ese grupo tan diferente de gente, de personas, los logra convertir en una unidad. No les cambió sus temperamentos, no les cambió sus personalidades Jesús. Lo pudo haber hecho. Yo creo que Jesús nomás con hacerles así, pues los hubiera hecho todos como robotitos. Pero Jesús no lo hizo. Los discípulos conservaron sus rasgos de personalidad hasta el día en que se murieron. Pedro seguía siendo enojón hasta el día que se murió, rabioso como el solo. Juan seguía siendo tierno y amable hasta el día en que se murió. Por eso la primera carta de Juan empieza diciendo hijitos, que era el bonachón del viejito amoroso. Pedro no, Pedro era rabioso. El Tomás, ¿sabe dónde quedó? Incrédulo, quién sabe dónde fue a quedar, ¿verdad? Y todos los demás, el Señor conservó sus rasgos de personalidad. Sin embargo, los logró unir. Pudo hacer una unión. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en mi matrimonio, un consejo que a mí me dieron antes de casarme: no trates de hacer a tu esposa a tu modo, ni tú te hagas al modo de tu esposa. Respeta la personalidad de tu esposa y que ella respete tu personalidad. Y esa es la mejor manera en que se van a poder llevar bien. Porque muchas veces en el matrimonio apenas te vas a casar y dices, no, desde el principio yo la voy a hacer para que vea, a mi modo. Y aquí se hace así. Tenemos que aprender a respetar la personalidad de nuestra pareja. No la tienes que cambiar. No te casas para cambiar a tu pareja. Nadie en la Biblia jamás dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y la mujer se hará imagen y semejanza de su marido. Eso no dice, ni al revés. Yo tengo que respetar la personalidad de ella, y ella respeta mi forma de ser, mi personalidad. Yo soy un cotorreo, yo soy relajo, yo soy bromista, yo soy el payaso de la familia y todo eso, y ella se enoja a veces, pero me dice, pues así eres, ¿qué le voy a hacer? ¿Verdad? Mientras no pasen los límites, desde luego. Ella es tímida, introvertida, no le gusta participar, no le gusta hablar, no la voy a obligar. ¿Por qué? Porque ese es su carácter. Jesucristo no les cambió el carácter a los discípulos, los unió. Formó una unidad perfecta, pero nunca les trató de cambiar el carácter. Ese es un error muy grave que a veces cometemos dentro del matrimonio: querer cambiar a mi esposa, y cuando ella no reacciona o cuando ella no hace las cosas como yo quiero, entonces empieza a haber pleito, empieza a haber separación. Y cuando ella no ve que yo me sujeto a ella, entonces empieza a haber separación y pleito. ¿Por qué? Porque no hemos aprendido a respetar la personalidad y los rasgos de carácter de la persona con la que estamos viviendo. ¿Se entiende esto, hermanos? Lo mismo pasa con los hijos, De chiquito tú lo vas criando y lo vas guiando, pero llega un momento en que el hijo ya es adulto y el hijo tiene su propia personalidad y tiene sus propios rasgos de carácter, y tú no puedes hacer nada contra eso. No estoy hablando de que se vuelvan groseros y respondones y ay, ¿tú quién eres? No, eso es otra cosa. Pero la forma como son, ustedes saben, ustedes tienen hijos, tienen un hijo que es de sangre bien ligerita, ¿verdad? Y el bromista, le haces y se lo hacen todo, y él le vale, le anda feliz. Pero tienen otro que nomás pasó una mosca y arde Troya. Y para ponerlo contento otra vez, dices, en la torre, ¿verdad? Entonces, y a veces los padres cometemos el gravísimo error. ¡Ay! ¿Por qué no eres como tu hermano? No hay muchos hijos ahorita, aquí están allá. Pero el hijo yo le doy permiso que le diga, porque yo soy yo y mi hermano es mi hermano. Somos diferentes. Cada quien tiene su propia personalidad. Y como padres, si queremos buscar la unidad en nuestro hogar, tenemos que aprender a respetar la personalidad de nuestros hijos. Desde la cuna, hermanos.
se conoce la personalidad del chamaco. Desde la cuna, desde el primer berrinche que te hace, te das cuenta cómo va a ser ese chamaco. Y vas a ver que va a tener el chamaco 50 años y va a tener el mismo genio que tenía cuando estaba en la cuna. Igualito. No va a cambiar. ¿Por qué? Porque ya lo traes. ¿Lo puedes modificar? No. ¿Lo puedes educar? Sí. ¿Lo podemos controlar? Claro que sí. Pero no les vamos a cambiar el carácter. Jesús no le cambió el carácter, la personalidad a sus discípulos. Siguieron siendo ellos exactamente los mismos. Cuando Jesús está en la cruz, ¿se acuerdan qué es lo que sucedió? Lo vimos la semana pasada. Jesús está en la cruz ya muriendo. ¿Y quién está abajo de él ahí? ¿Quién era? Juan. Solamente estaba Juan. ¿Dónde estaba Pedro? ¿Dónde estaba Tomás? El Judas andaba ahorcando. ¿Y el otro Judas? ¿Y Santiago? ¿Dónde estaban todos los demás? ¿Felipe? ¿Dónde estaban? Desde lejos, mirando estas cosas. ¿Qué estaba pasando en ese momento con la unidad que se estaba logrando? La unidad que Jesús había creado con sus discípulos, en ese momento de la cruz, hermanos, estaba en el punto más difícil. Se estaba empezando a resquebrajar la unidad. Unos estaban acá, otros estaban allá. Cuando Jesús muere y es sepultado, inmediatamente los discípulos dijeron: ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya se acabó. Él era nuestro libertador, era nuestra esperanza, era nuestro Mesías. Nosotros pensamos que Él nos iba a liberar de la mano de los romanos y nos los mataron. Dijeron: pues vámonos cada quien a lo nuestro. Regresémonos cada quien a lo nuestro. Y unos empezaron a irse otra vez a buscar sus redes viejas y sus barcas para irse a pescar. Y no sabían qué hacer. La unidad que el Señor había logrado con tanto trabajo en esos años, hermanos, estaba a punto de desbaratarse. A punto de desbaratarse. En el momento más difícil, cuando ellos estaban pasando por esa situación, y la unidad está en peligro, piensen ustedes en sus vidas. Pensemos en nuestras familias. Pensemos en lo que está, en lo que pasa en nosotros. Es una escena muy parecida. Todo marcha bien. Mi familia está a todo dar. Mi servicio al Señor está a todo dar. La iglesia, el ministerio. Pero de pronto sucede algo que no esperábamos. De pronto sucede alguna situación que no nos imaginábamos. De pronto somos atacados quizás por una enfermedad. De pronto quizás a uno de nuestros seres más amados le pasa algo. De pronto quizás hay por ahí un accidente. De pronto por ahí inclusive hasta perdemos la vida de algún ser muy cercano a nosotros. Y de pronto suceden cosas que no teníamos contempladas. ¿Y qué sucede en ese momento? La unidad de mi familia empieza a sentirse resquebrajada. Empiezan a haber cosas, empiezan a llegar temores, empiezan a llegar incertidumbre, empiezan a llegar dudas, empezamos a pasar cierto tiempo de tribulación, y la unidad en la familia, la unidad en la iglesia, se empieza como que se quiere empezar a desarmar toda la cosa. Hay situaciones a veces que por una enfermedad una familia se acaba de desintegrar completamente. Cuando un ser querido de la familia llega a faltar, a veces es tan difícil superar ese momento que la misma familia se quiebra. ¿Por qué? Porque varios de la familia no lo pueden superar y se quiebra. La unidad estaba a punto de desaparecer en este grupo de discípulos. Estaba a punto de deshacerse esa unidad que se había logrado. ¿Por qué? Porque Jesús había muerto en la cruz. Jesús estaba muerto, pero la historia, hermanos, no termina ahí. Dice que el domingo en la mañana, ¿verdad? ¿Fueron quiénes? Las hermanas, las mujeres. Van corriendo, van a la tumba para ungir el cuerpo de Jesús, y ellas son las primeras en recibir la noticia de que Jesús ya no está en la tumba, de que Jesús había resucitado. Y dice el Evangelio de Juan, vayan conmigo allá, Juan capítulo 20, versículo 19. Juan 20, 19. Fíjense lo que sucede en esa escena. Es el mismo domingo, pero ya en la noche.
el domingo de resurrección, pero en la noche. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, es decir, domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, ¿por qué dice ahí? Por miedo. ¿Qué estaban haciendo los discípulos? Escondidos. ¿Dice ahí que estaban orando? No. ¿Dice ahí que estaban planeando cómo iban a establecer el reino de Dios? Tampoco. ¿Dice que estaban ahí buscando en las escrituras a ver qué cosa seguía en el plan de Dios? Tampoco. Dice que estaban ahí por miedo. ¿Y cómo estaban ellos ahí en esa casa? Encerrados, mano, a piedra y lodo, bien cerrada la puerta. Y dice que Jesús entró. ¿Se dan cuenta? Estaban reunidos por miedo a los judíos. Dice, vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo, paz a vosotros. La puerta estaba cerrada. Nadie la abrió. Jesús entró a través de la puerta cerrada. Tenía ya un cuerpo transformado. Tenía un cuerpo resucitado. Tenía un cuerpo como el que nosotros vamos a tener cuando resucitemos para el Señor. ¿No les da gozo? Voy a ir caminando por allá, mano, y ¿qué hay pared? Me vale, mano. Me sigo. ¿Qué está el poste? Me queda chico el poste, me sigo. ¿Por qué? Así pasaba Jesús. Así caminaba Jesús después de que tuvo su cuerpo glorificado, transformado, resucitado. Un cuerpo semejante al que nosotros vamos a tener. Los discípulos están ahí encerraditos todos, con miedo. Ay, hermano, ¿qué escena? ¿Has sentido miedo alguna vez de algo? ¿Has sentido ese temor así como que se te congela hasta la sangre? ¿Qué dices? ¿Qué estará pasando? ¿Qué va a suceder? Estás en medio de un problema y dices, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a solucionar esto? Estás esperando noticias de alguien, de algo que te enteraste que sucedió y dices, Dios mío, y estás en esa angustia, en ese temor. Así estaban los discípulos. Y dice que de pronto viene Jesús, se les aparece. ¿Y dónde se puso Jesús? A un ladito de ellos. ¿Dónde se puso? En medio de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no venía nomás a soplarles a un ladito. Venía a ponerse en medio para darles una palabra. ¿Y cuál fue la palabra que les dijo? Paz. Paz. ¿Por qué? ¿Alguien de ustedes ha padecido alguna vez de dolor de muelas? La mayoría, ¿verdad? ¿Qué tal? Rico, ¿no? ¿Qué se siente? Pareciera que yo traigo, pero no, esto así es. Pero cuando he padecido dolor de muela, esto se pone al doble, créanme. ¿Cómo traes aquí y vas con el dentista, verdad? ¿Por qué? Porque quieres que te la arranque, por lo menos. Y luego te la hacen cansada. No, le vamos a hacer, quítamela. ¿Y qué te dice el doctor? No puedo. ¿Por qué? Porque hay infección. ¿Qué dice el doctor? Primero tenemos que quitar la infección. ¿Y qué hace el doctor? Se va hasta a tomar y te da tu medicina. Y te vas con tu dolor de muela. Y te vas con el cachete al doble del mío, que ya es decir algo. Y te vas a tu casa igual que como regresaste, hermano, pero ya con tu medicina, ¿verdad? Y te tomas la primera pastillita. Y te tomas la siguiente. Y hasta le estás tomando el tiempo. ¿A qué hora me toca la siguiente? Y ya. Y te la vuelves a tomar. 2, 3 días después, dices, chis, como que ya me eché mi taco de cabeza y no me dolió tanto. Se va la infección. Se te curó la muela. Se acabó el problema. ¿Qué fue lo que pasó? Se quitó lo primero que estaba molestando ahí. ¿Qué es lo que tenía que hacer Jesús
Estaba a punto Jesús de decirles a los discípulos la gran comisión, la gran tarea que les esperaba a los discípulos, a la iglesia, que tenían que llevar a cabo. Pero como estaban los discípulos temblando de miedo, no les podía dar Jesús la gran comisión que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque el miedo es como esa infección que no te deja avanzar, te paraliza, te neutraliza y no te deja caminar ni en tu matrimonio, ni en tu familia, ni en la iglesia. Tuvo que pararse Jesús en medio de ellos y decirles: paz a ustedes. Inmediatamente ellos sintieron esa presencia de Dios. Inmediatamente ellos pudieron recibir y dijeron: no se murió. Y si se murió, resucitó como lo había prometido. Las cosas entonces son diferentes. Ya no vamos a estar viviendo solamente en este temor y en este miedo. Ahora Él nos está diciendo: paz a ustedes. ¿Por qué? Porque, hermanos, si no ministramos y si no tenemos la paz espiritual que necesitamos, la paz, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es una paz que puede sobrepasar todo entendimiento? Cuando has pasado o estás en una situación muy difícil y estás tranquilo y estás confiado, y la gente que te conoce alrededor, que no conoce ese tipo de paz, te pregunta: ¿cómo puede ser que estés tranquilo en este momento? Estás a punto de perder a tu familiar, estás a punto de perder a tu padre, a tu madre, a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, quien sea, y tú estás tan tranquilo, porque la gente no entiende esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, porque es una paz que solamente puede venir de parte de Dios a nuestra vida. Y, hermanos, en los momentos más difíciles, créanme que es tan hermoso sentir esa paz. Yo sé que muchos de ustedes la han experimentado, pero cuando vienen esos momentos tan difíciles a tu vida, que te marcan para siempre, esa paz la necesitas urgentemente. Necesitas tener esa paz. ¿Qué estaba pasando con la unidad de esta naciente iglesia? Tenían miedo. Jesús tiene que venir y ponerse ahí como remedio en medio de ellos. Para que podamos vivir en unidad como familias, tenemos que tener paz entre nosotros. No puedes pretender querer unir a tu familia, escúchenme bien, cuando sigues arrastrando conflictos, inclusive a veces hasta de años. No puedes querer pedirle a tu familia que viva unida cuando todavía traes resentimientos que no has sanado de muchos años atrás. No se puede tener unidad cuando hay resentimientos, rencores, miedos, odios, falta de perdón, falta de comprensión, falta de respeto. Está infectado nuestro espíritu. Necesitamos primero la paz de Dios. ¿Se acuerdan que hablamos de la paz hace unas semanas? ¿Qué es la paz? No es que te sientas acá bien cool, bien relax, estoy en paz, bien chido acá. No, eso no es la paz. Paz significa ausencia de guerra. Y mientras estés en guerra con Dios a causa del pecado, no tienes paz. Y la única manera de que haya paz en tu vida y en tu familia es que estemos reconciliados con Cristo, con Dios, a través de Cristo Jesús. Si no estamos reconciliados con Dios, no puede haber paz en medio de nosotros. La única manera de que haya paz es a través de la sangre de Cristo Jesús, reconciliados con el Padre. Una vez que estoy reconciliado con el Padre, puedo tener paz con mi esposa, puedo tener paz con mis hijos, puedo tener paz con toda la gente alrededor de mí. Si no, no. Tan sencillo, ¿verdad? Si no tengo paz, no puedo pretender tener unidad. Si queremos unidad entonces en nuestras familias, hermanos, si queremos unidad en la iglesia, tenemos que estar todos en paz para poderlo entender bien. Después de que el Señor les muestra y les ministra esta paz tan hermosa a los discípulos, entonces ya les empieza a dar instrucciones. Hechos 1:4. El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 4 dice que estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Ok? Número 1, el Señor les ministra paz. Les quita el miedo.
les quita la incertidumbre y después les dice, permanezcan unidos, quédense en Jerusalén, no se vayan de ahí, no se vayan de Jerusalén, permanezcan en Jerusalén porque van a recibir la promesa que oyeron del Padre. Y después de que Jesús asciende al cielo, fíjate lo que sucede en el versículo 12, ahí mismo de Hechos 1. Versículo 12, Jesús es tomado al cielo y pasa la escena de los ángeles que están junto a los discípulos y ellos se van. Versículo 12 dice, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, desde el monte de los Olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde, ¿qué dice ahí? Moraban, vivían, habitaban. Cuéntale, vele contando cada nombre que te voy diciendo, cuéntalo en voz alta. Número 1, Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón, Judas. ¿Cuántos son? ¿Y cuántos era el grupo original? El que nos falta, ¿dónde está? Se dio chicharrón solito. ¿Funcionó la unidad que Jesús les había inculcado a sus discípulos o no? ¿Dónde estaban ellos? En un aposento alto, en una casa, en un piso, en un departamento, pues. ¿Cuántos estaban ahí viviendo? 11. Todos. Hasta el Tomás que no creía, ahí estaba. Ahí estaban todos, los 11. Versículo 14. Todos estos perseveraban, ¿qué? ¿En qué? El versículo que leímos en Juan decía que estaban encerrados, ¿con qué? Con miedo. Y ahora están aquí en el aposento alto, en Jerusalén, ¿y qué están haciendo? Unánimes, perseverando, ¿en qué? En la oración y el ruego. ¿Se dan cuenta la diferencia de escena? Es la misma gente. Son los mismos 11. En este lugar, pensando que ya todo se acabó, están con miedo, están ahí temerosos y están encerrados. Unos poquitos días después, como mes y medio después, nos los encontramos a los mismos 11 en una situación totalmente diferente. Están juntos, están unánimes. Unánimes quiere decir una misma ánima, un mismo sentir, una misma forma de pensar. Estaban unánimes. Todos estaban juntos, dice, perseverando unánimes en la oración y en el ruego. Ellos estaban intercediendo, estaban orando. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho eso. Ya les había puesto paz el Señor y ahora los pone para que empiecen a estar juntos en oración y ruego. Y dice que estaban ahí también las mujeres y María, la madre de Jesús, y los hermanos de Jesús. Ese es otro tema, si quieren después lo hablamos, lo de los hermanos de Jesús. Porque decir, ¿a poco Jesús tuvo hermanos? Sí, tuvo hermanos. ¿Qué no eran sus primos? No, eran sus hermanos. Habían pasado apenas unos días de lo que había sucedido. Habían pasado unos días de que Jesús se había ido. Los discípulos para ese entonces ya vivían ahí juntos. Y en ese momento dice que estaban unánimes, unidos. Hagan de cuenta, yo me imagino como una vela, la llamita, ¿verdad? Apenas la lumbrecita, así ven que a veces está así la llamita y como que se quiere apagar y de pronto prende. Así estaba la unidad de los discípulos. Así estaban como una llamita apenas. Pero cuando el Espíritu Santo desciende sobre ellos, en el capítulo siguiente, 2 de Hechos. ¿Qué pasa cuando el Espíritu Santo desciende? Ahí se pega completamente esa unidad, hermanos. Ahí se convierte esa unidad en una realidad. Es una unidad que se vuelve como un centro magnético, ¿verdad? Ustedes han visto en Discovery Channel y todos esos canales cómo funcionan los cañones de protones. Los muchachos lo han visto en la escuela, ¿no? ¿Cómo? ¿Sí saben de lo que hablo? Sí, ¿verdad?
los cañones de protones y neutrones y todo eso, y cómo funciona a través de campos magnéticos, y cómo ponen un campo magnético, y entonces todos los protones, electrones, y empiezan a girar así en torno al campo magnético, empiezan a ser atraídos, y lo que puede llegar a ocasionar una reacción en cadena que puede producir una explosión nuclear, ¿no? Pero todo funciona a través de un centro magnético, a través de imán. Entonces todas esas partículas empiezan a girar en torno a un centro magnético. Yo me echo a volar la imaginación. Me imagino algo así que estaba pasando ahí. Estaban los discípulos y estaban esperando la unidad casi desbaratándose, pero llega el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los magnetiza, los convierte en ese centro magnético, y de pronto Pedro y Juan y todos los demás discípulos son llenos del Espíritu Santo, se aparece el Espíritu Santo, empiezan a hablar en lenguas, empiezan a predicar, empiezan a hablar, y de pronto todo alrededor, todas las gentes de alrededor empiezan a sentirse atraídos por ese magnetismo, ¿verdad? Empiezan a sentirse atraídos hacia ese magnetismo, y de pronto Pedro se levanta, habla la palabra de Dios, y 3,000 personas se convierten en un solo día. 3,000 celulitas, ¿verdad? Se pegan al imán, a la unidad. Y al otro día 5,000 por acá. Y al otro día van Pedro y Juan al templo y levantan a un paralítico de ahí. Y al otro día empiezan a ver milagros y señales, y empiezan a pasar cosas que la gente dice, ¿qué está pasando acá? Y toda la gente empieza a ser atraída hacia ese imán, hacia esa unidad. Ya no era una lucecita apenas a punto de desaparecerse, se convierte en algo muy poderoso. La unidad que Dios logra a través de ese grupo de gente se convierte en algo poderoso a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Logran entender esto, hermanos? A través del Espíritu Santo de Dios. No fue porque ellos dijeron, pues es que somos muy cuates, es que estamos muy unidos. El Tomás y el Bartolomé, mira qué padre se llevan, ay, qué bonita unidad. No fue por sentirse muy cuates, fue por lo que el Espíritu Santo de Dios hizo en las vidas de ellos. Ellos empiezan a recibir esa unidad. Ellos empiezan a ver cómo empieza a caminar en la iglesia, y se empieza a crecer la iglesia, y de pronto esa unidad ya no es solamente 12, ahora son 3,000, son 5,000, son 10,000. De pronto es toda la región de Judea. De pronto ya no solamente son judíos, de pronto hay griegos, de pronto hay romanos, de pronto hay cretenses, hay gente de todas las regiones de África, del norte de África, que empiezan a ser atraídos hacia la unidad que se está formando en esa iglesia. Pasan 60 años, la iglesia sigue creciendo, y de pronto ya está ahí el apóstol Pablo, que ni siquiera figuraba en los primeros 11. Pero ya Pablo aparece después de algunos años, y empieza y sigue trabajando en base a esa unidad. Y mucha otra gente, aparece Lucas, aparece Apolos, aparece Bernabé, gente que no pertenecía al grupo inicial, pero Dios empieza a añadir, porque la palabra dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y de esos salvos que iba llamando el Señor, muchos de ellos empezaron a tener ministerios muy poderosos. Felipe, no el discípulo, sino el evangelista, de pronto iba caminando y el Espíritu lo transportaba. ¡Wow! No agarraba avión, mano. No agarraba troca. El Espíritu Santo lo agarraba y lo plantaba en otro lado. Y de pronto Felipe, ¡pum!, caía, y se encuentra una carreta de un hombre que va leyendo al profeta Isaías. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me explique? Mira, lo que estás leyendo quiere decir esto y esto y esto y esto. Y ese Jesucristo, mano, murió por ti. Y ese Jesucristo quiere que tú le creas y que te bautices en su nombre. Y de pronto aparece un charco de agua, y el hombrecillo aquel, ahí hay agua, mano, ¿me remojas? Cáile. Y dice que en cuanto lo bautiza, el etíope lo pierde de vista a Felipe.
ni siquiera chance de invitarle la carne asada. Se desaparece Felipe. Y de pronto Felipe, dice la Biblia, de pronto Felipe se encuentra en la ciudad de Azoto predicando la palabra de Dios. Ay, orejas, ¿eh? ¿Qué tal? Así funciona el Espíritu Santo de Dios. Empiezan a suceder cosas que ellos no se imaginaron jamás. ¿Cuándo a Pedro en su cabecita le iba a caber que él iba a ir a la casa de una familia donde la niña estaba muerta? ¿Cuándo a Pedro se le iba a imaginar ir a esa casa y agarrar a esa niña de la mano y que la niña volviera a la vida? ¿Cuándo al Pedro? Cuando andaba cortándole la oreja andaba de torero, ¿no? No se imaginaba lo que le esperaba a Pedro. ¿Cuándo Pedro se iba a imaginar que él iba a caminar por esas calles y la gente iba a sacar a la calle a los enfermos para que al menos la sombra de Pedro cayera sobre ellos y sanaran? ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo de Dios. ¿A través de qué? A través de la unidad. A través de un cuerpo estructurado. A través de una unidad. ¿Cómo funciona esto? Paz en medio del temor. Derramamiento del Espíritu Santo y la unidad entonces empieza a consolidar. 60 años después, Pablo tiene que hablarle a la iglesia de Éfeso acerca de esta unidad. Les tiene que decir a los hermanos cómo y cuáles son los elementos que pueden producir en ellos un espíritu de verdadera unidad. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 1. Dice: yo pues, preso en el Señor. Fíjate en qué condiciones está Pablo. No le está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso: pues acá gozando de las bendiciones del Señor, hermanos, los hermanos donde estoy me tienen bien atendido, bien reportado, nos las llevamos de fiesta en fiesta. No. Yo pues, dice, preso en el Señor. Pablo estaba en la cárcel a causa del Evangelio. Les dice a los hermanos de Éfeso: les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Y les dice ahí 4 cosas, 4 actitudes, 4 conductas que tienen que manifestar para que esa unidad permanezca en ellos. Y les dice: con toda humildad primero. Número 2, con toda mansedumbre. Número 3, soportándose con paciencia los unos a los otros. Y número 4, les dice solícitos, es decir, con solicitud, con, ¿qué otra palabra? Con prestancia, con amor, con diligencia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Y otra vez vuelve a mencionar la palabra que usó Jesús en Juan 20. En el vínculo de la paz. Porque si no hay paz, no hay unidad. Si no hay paz, no hay unidad. Y les dice Pablo: tienen que tener humildad, mansedumbre, paciencia y solicitud. Si no tienes eso, no puedes tener unidad en tu matrimonio, no puedes tener unidad en tu familia y no puede haber unidad dentro de la iglesia. Por eso hablamos hace 8 días del espíritu de servicio, porque estas 4 cosas se manifiestan cuando sabes que eres un servidor, cuando sabes que no eres más que nadie arriba, cuando sabes que no es que tú eres el mero mero, sino que tú eres un servidor, cuando no tienes un concepto más alto de ti mismo que el que debes de tener, sino que piensas de ti, dice la Biblia, con cordura, con razón. Entonces puedes saber que eres humilde, manso. Dije, manso. Digan manso, ¿ok? Con A. Quiere decir tranquilo. Quiere decir tranquilo, ecuánime, con dominio propio. Tranquilo. ¿Te gritan? No hay tos, mano. ¡Ay, ya!
Ahí, apágame este otro entonces. Eso significa mansedumbre, ser tranquilos. No quiere decir que gritas, quiere decir que no te exaltas, que eres tranquilo. Paciencia y solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de unidad? Ábreme el monitor tantito. ¿Cómo se manifiesta el espíritu de unidad? De esa manera, con mansedumbre, con humildad, con paciencia. Dice, con paciencia soportándose los unos a los otros. Esto dentro de la familia, pues más o menos. A la esposa la soportas, ¿verdad? ¿Por qué? Pues la tienes que soportar, no te queda de otra. Al marido lo soportas porque lo amas un chorro, ¿verdad? Y lo tienes que soportar, al marido. A los hijos los soportas, pues ya que otra, ¿verdad? Lo tienes que soportar. Y los padres tienen que soportar también a los hijos, ¿verdad? En la casa, pues como quiera, se soporta uno al otro, ¿no? Pero en la iglesia, aquí a veces es más difícil soportarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque no todos somos monedita de oro para caerle bien a todos. Porque aquí, imagínate si Jesús con 12, las broncas, imagínate con 100. Imagínate con que uno sí se lleva y el otro no, y uno sí quiere y el otro no. Y a uno le gusta cómo se hace acá y al otro le gusta cómo se hace acá. Y es por eso dice Pablo, sopórtense con paciencia los unos. Ay, es que la hermana aguántala. Ay, es que ese hermanito, aguántalo. Ay, es que el benchi, no es cierto. Soportándonos, dice, con paciencia los unos a los otros. Ahora, ¿sobre qué elementos se va a desarrollar nuestra unidad? En 10 minutos vemos estos 7 elementos rapidísimos, solo se los voy mencionando y les doy un versículo bíblico para que lo estudien o lo memoricen, lo guarden. Son 7 áreas rapidísimo en las que tenemos que guardar la unidad. Tenemos que guardar la unidad en el Señor. Número 1, habla ahí Pablo, dice un cuerpo, ¿verdad? Dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Número 1, un cuerpo. Cada uno de nosotros tiene una función muy especial que cumplir y un lugar dentro de ese cuerpo que es la iglesia. Pablo dice en 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Somos un cuerpo nada más. Había un canto viejito, no sé si te lo sabes. Somos un cuerpo en Cristo. Aleluya, cuando estamos juntos entre nosotros. Es más, échame la guitarra. Somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y dice que aún siendo muchas partes del cuerpo, ¿verdad? Todos formamos un solo cuerpo. Dice, ¿todos son orejas? No. ¿Todos son ojos? No. ¿Todos son boca? No. ¿Todos son cabeza? No. Imagínate qué monstruo. Tenemos que ser ecuánimes con lo que somos, ¿verdad? Unos sirven para una cosa, otros sirven para otra cosa. Este dedito, imagínate si no lo tuvieras, ¿cómo te rascas? No se puede, ¿verdad? Ráscate la oreja con el codo, no se puede. O sea, todo en nuestro cuerpo tiene una función. Todo tiene una función. Antes te operaban el apéndice y los doctores antes decían, al fin que el apéndice no sirve para nada. Y se han dado cuenta la importancia que tiene ese pedacito de tripita que es donde termina el intestino, que causa tantos problemas. Es el encargado de segregar un montón de hormonas y de sustancias que fortalecen el sistema inmunológico de nuestro organismo. Y antes decían, no sirve para nada, quítatela. Y ahora se han dado cuenta que sí sirve para mucho y no la siguen quitando de cualquier manera. Todo en el cuerpo funciona para algo. Todo sirve para algo. Somos un cuerpo y tenemos que cuidar la unidad de un cuerpo. Número 2, somos un espíritu. No importa de dónde venimos, no importa de dónde nos sacó el Señor, si creciste en un hogar cristiano o apenas te acabas de convertir, a partir de que recibimos a Cristo, todos somos iguales delante del Señor. 1 Corintios 12:13.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Yo nací en un hogar cristiano. Mis padres fueron cristianos, mis abuelos fueron cristianos, mis bisabuelos de parte de mi abuela fueron cristianos. Algunos de ustedes apenas tienen un año de cristianos o unos meses de cristianos. ¿Sabes qué? Estamos ahorita exactamente igual. ¿Se entiende? Es un mismo espíritu. Ni yo tengo más espíritu por venir de familias cristianas, ni tú tienes menos espíritu por tener un día de convertido. Tenemos exactamente el mismo espíritu. No es cuestión de antigüedad, no es cuestión de abolengo, no es cuestión de cuánto tiempo tienes en el Señor, es cuestión de cuánto has creído en el Señor. Y si tú tienes un día de cristiano, el mismo espíritu que tienes tú, la misma dosis exactamente igual, la tengo yo. ¿Se entiende esto? Es un solo espíritu en unidad. Nadie tiene más que el otro. Tenemos un solo espíritu. Las manifestaciones del espíritu es otra cosa, pero tenemos el mismo espíritu de Dios. Número 3, una misma esperanza. Todos anhelamos recibir bendiciones de parte de Dios. La gente que no conoce a Cristo también tiene sus esperanzas de que las cosas le salgan bien, pero a diferencia del mundo, nosotros tenemos una esperanza auténtica, una esperanza viva, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué padres palabras. Una herencia, dice esta versión, que no puede contaminarse, no se puede corromper y no se puede marchitar. Qué chulada. Esa es la esperanza que tenemos nosotros. La gente que no conoce del Señor también tiene esperanza, ¿verdad? En las cosas que ellos quieren hacer. Pero en cuanto no le salen las cosas, su esperanza se marchita. Cuando no le salen sus planes, su esperanza se va para abajo. Cuando alguien viene y les ofrece algo mejor, su esperanza se corrompe y se van con el mejor postor. Nuestra esperanza que tenemos, hermanos, es una esperanza viva. No se corrompe, no se acaba y no se marchita. Permanece para siempre, gracias al Señor. Número 4, cuarta cosa que tenemos que guardar en la unidad: un Señor. Tenemos un solo jefe, una sola cabeza. Somos una unidad, pero hay un solo centro de mando de control. Pablo se los dice a los Efesios, capítulo 5, versículo 23, haciendo una analogía del matrimonio, dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Hay un solo jefe, ¿ok? Yo no soy el jefe de ustedes espiritualmente. Soy su líder, soy su amigo, su guía, yo los oriento en la palabra de Dios, pero yo no soy su jefe. ¿Se entiende? Nuestro jefe es el Señor. Tenemos un solo jefe, una sola autoridad, hay una sola cabeza solamente. No hay dos o tres, una sola cabeza, un Señor al que le rendimos cuentas, un Señor ante el que nos doblegamos, un Señor al que adoramos, un Señor al que exaltamos y bendecimos a través de nuestras alabanzas. Uno solo es Él, no hay más, solamente un Señor. Número 5, tenemos que guardar, dice, una fe. Fuimos salvos por fe, no por portarnos bien, no por obedecer la ley como era antes de que Cristo viniera. Todos participamos ahora de una misma fe. Ahora nos mantenemos unidos gracias a esa fe. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto
no es de ustedes, dice. Es don de Dios, es un regalo de Dios. La fe es un regalo de Dios, no es de nosotros, no es de nosotros. Por gracia nosotros hemos sido salvos por medio de la fe y tenemos que mantener la unidad de la fe. Número 6 dice un bautismo que representa nuestra muerte al pecado y nuestra resurrección a la vida eterna. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo, está haciendo una comparación ahí, resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva, ¿verdad? Dice la versión Reina Valera 60. Andemos en vida nueva, de ahí tenemos el nombre de nuestra iglesia. Cuando dice que andemos en vida nueva, no quiere decir en el 401 de la South Main Street, South Bend, Indiana. Quiere decir en una vida completamente diferente, una vida ganada por la sangre de Cristo para nosotros. Un bautismo representa nuestra muerte al pecado. Cuando bautizamos a las personas y las sumergimos en el agua, ¿verdad? Simboliza que han muerto al pecado, son enterrados en el agua simbólicamente y al salir del agua han resucitado a una vida nueva en Cristo Jesús. Eso significa el bautismo. Se acercó la mamá, ¿se acuerdan de Jacobo y de Juan, los hijos de Zebedeo? Y le dice, le llamaban los hijos del trueno, los angelitos hacían de haber sido. Y la mamá viene, ¿verdad? Con Jesús. Señor, concédeme una cosa. A ver, pues te estás hablando de reinos y que esto y que el otro y que. Una cosa sencillita. Permíteme que mis dos angelitos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal? Ay, papá, no quieres nada. Y les dice Jesús a los muchachos, a la mamá ni siquiera la peló, les dice a los muchachos: ustedes pueden beber la copa que yo voy a beber y se atreven a ser bautizados en el bautismo que yo voy a ser bautizado. Y ellos muy salsitas dijeron: le entramos. Y les dice Jesús: pues le van a entrar, chavos, y la van a beber y van a participar de ese bautismo, pero su caprichito no me toca a mí. ¿Qué quiere decir eso? Jesús les dijo: yo voy a pasar por un trago muy amargo, me van a matar, me van a perseguir, me van a crucificar y voy a ser sepultado, no en el agua, en la tierra, para poder volver a resucitar. Y les dice: ustedes pueden hacer eso. Ni idea tenían de lo que estaban diciendo. Y ellos dijeron: sí, le entramos. Y le entraron a fuerzas, pero le entraron. ¿Y sabes qué? Tú, todos los que estamos aquí, y yo también le vamos a entrar. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que nuestro cuerpo va a tener que irse a la tierra. Y el que me diga que aquí que no, pues ni modo. Diga lo que diga, se va a ir a la tierra. Pero nuestra esperanza es que en ese bautismo espiritual vamos a resucitar y vamos a ver la gloria del Padre nuevamente, como Él lo planeó desde un principio para nosotros. Vamos a ser semejantes al Señor en ese bautismo. Ahorita simbólicamente lo hacemos en agua, ¿verdad? Y algunos medios se ahogan todavía ahí, pero no importa. Pero lo vamos a hacer un día físicamente. Vamos a morir, vamos a ir a la tierra y el Señor nos va a volver nuevamente a la vida en el verdadero simbolismo del bautismo espiritual. Número 7. Un Dios y Padre de todos. Muchos de nosotros antes de conocer a Cristo servimos a otros dioses, ídolos. No solamente religiosos, estoy hablando de conductas, de acciones, vicios. Todo eso eran ídolos. Todo lo que servimos y nos aparta del camino de Dios son ídolos, es idolatría. Todo lo que te aparte de Dios es un ídolo, es una idolatría. Tú dices: ay, ¿a poco mi vieja, si te está apartando de Dios, mano? Es un ídolo. O la conviertes y te conviertes o haces algo.
Pero todo lo que te aparte del camino de Dios automáticamente es idolatría. Y Pablo nos está pidiendo que guardemos la unidad, a través de un Dios y un Padre de todos. Primera de Corintios 8:4 terminamos, dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, versículo 6 dice: solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Solamente un Dios, solamente un Padre, solamente un Dios que nos hace ser el centro de la salvación en Cristo Jesús. Solamente le damos honra y gloria a un Padre. Y Él es en medio de nosotros, y Él es por todos, y Él es en todos, y Él es el que tiene control de todo lo que estamos haciendo. Estos 7 elementos, hermanos, estos 7 elementos forman ese centro magnético que les estaba hablando. Tiene que atraer a nuestra familia primeramente. Y si logramos tener familias que con toda solicitud guarden la unidad del Espíritu, podremos ver una iglesia unida para el reino de Dios. Con ese propósito fue fundada hace 2000 años, para establecer el reino de Dios en nuestra ciudad. Hace 2000 años, Pedro y Juan se atrevieron a creerle a Dios, y ellos dejaron que el reino de Dios se estableciera en la ciudad de Jerusalén y en la región de Judea. Mucho tiempo después, años después, Pablo, el apóstol Pablo, le cree a Jesús y dice: yo quiero que esa unidad se extienda todavía más. Y Pablo extiende la unidad de la iglesia, del reino de Dios, en ciudades lejanas, en Galacia, en Colosas, en Éfeso, en Tesalónica, en Roma, en Corinto. Él va estableciendo la obra de Dios, y es el mismo principio, hermanos. La unidad de la iglesia, la unidad de nuestras familias, tiene que lograr atraer a toda la gente de aquí alrededor, no solamente a nuestras familias, a la gente de South Bend, de Elkhart, de Goshen, de La Porte, de Valparaíso, de Michigan City, de todas las ciudades alrededor. Tienen que decir: ¿qué está pasando con esa gente? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué están tan unidos? ¿Qué es lo que los está moviendo? Porque es la palabra de Dios. Y muchos de aquí ni siquiera se han imaginado lo que Dios los va a llevar a hacer, hermanos, a ustedes. Ni siquiera han pensado como Pedro en aquel momento, cuando estaba negando a Jesús la noche que lo arrestaron. Pedro ni siquiera por su mente le cabía que un tiempecito después la gente iba a sacar a los enfermos a las calles, para que cuando pasara él, la sombra cayera y la gente sanara. Muchos de ustedes ni siquiera se imaginan todavía lo que Dios va a hacer con ustedes. Muchos de estos jovencitos que están ahorita aquí ni siquiera se imaginan lo que Dios va a hacer con ellos dentro de un tiempo. Muchos de nuestros niñitos que están allá arriba y que tuvimos ayer, ni siquiera les pasa por la mente lo que Dios va a hacer con ellos y cómo los va a usar. Pero tenemos que ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Si la unidad se quiebra, hermanos, el reino de Dios se quiebra. Si quebramos la unidad en nuestras familias, la obra no permanece. La unidad en tu matrimonio y en tu familia y en nuestra iglesia no se pide, se produce. No se ordena, se vive. Y si no se cuida y se protege, se pierde. Se pierde. Y yo no quiero que las familias de esta iglesia pierdan esa unidad. Yo quiero que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pónganse de pie, por favor. Y si hemos entendido esta palabra, hermanos, si hemos entendido esta palabra, quiero que le des gracias a Dios en tu vida, por favor. Todos queremos éxito para nuestros matrimonios. Todos queremos éxito para nuestras familias. Y todos deseamos éxito, en el buen sentido de la palabra, para nuestra iglesia.
Pero para que ese éxito, para que lo podamos hacer, matrimonios exitosos, familias exitosas, necesitamos la unidad. Necesitamos estar unidos. Si no hay unidad, no vamos a avanzar. Tu familia no va a avanzar, tu matrimonio no va a avanzar. Y si hay todavía resentimientos del pasado en tu familia, es una infección que está ahí. Y el médico no puede hacer nada hasta que no trates con esa infección. Y la única manera, el antibiótico para esa infección espiritual se llama la paz de Jesucristo. Ponerte a paz con el Señor, ponerte a paz con Dios, porque fuimos llamados a buscar la paz del Señor. Busca la paz del Señor, busca la paz del Señor en tu vida, busca la paz del Señor en tu corazón, en tu matrimonio primero, en tu matrimonio. ¿Por qué insisto tanto en esto, en los matrimonios? Porque los matrimonios son la base para que nuestra iglesia y para que la sociedad pueda funcionar como Dios quiere. Y una vez que estamos en paz en nuestro matrimonio, podemos poner en paz a nuestra familia. Y una vez que las familias estén en paz, podemos entonces estar en paz con la iglesia. Y entonces la unidad que necesitamos para convertirnos en ese centro magnético, en ese imán poderoso que haga que la gente venga buscando desesperadamente del Señor, se va a dar. Pero no porque la pidamos, no porque la ordenemos, no porque el pastor ordene que a partir de hoy todos estamos unidos, sino porque la estamos viviendo, porque la estamos guardando y porque le estamos procurando esa unidad. Señor, muchas gracias por esta tarde hermosa que nos has regalado. Muchas gracias por los testimonios hermosos que hemos tenido este día, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a guardar esta unidad. Y yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que cada familia en esta iglesia podamos entender la importancia de vivir en esa paz, de vivir, Señor, en esa unidad como nuestro cuerpo que funciona perfectamente coordinado, que funciona perfectamente en una sola unidad, cada parte de nuestro cuerpo respondiendo a la necesidad que se necesita en ese momento. Padre, en el nombre de Jesús, queremos una iglesia fortalecida, una iglesia fuerte, pero una iglesia fuerte a partir de familias fuertes, a partir de familias bien establecidas, a partir de familias que viven en una completa unidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo hablo una palabra de paz. Paz, Señor, en las familias, en los matrimonios que necesitan en esta hora tener paz. Que tengan paz en el nombre de Jesús. Que haya paz en el nombre de Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento, guardando los corazones. Esa paz hermosa, Señor, derramada sobre cada familia en esta iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, llamados a paz, llamados a poner paz. Las cosas viejas tienen que pasar, los resentimientos viejos tienen que irse, las situaciones difíciles se tienen que ir, el miedo se tiene que ir, como les enseñamos ayer a los niños. El miedo se tiene que ir y la paz de Jesucristo tiene que reinar y abundar en nuestros corazones. Entonces veremos el milagro de la unidad. Veremos el milagro de la unidad en nuestras familias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias.